como estaba conversando con Alen y con ustedes en off, eh, la idea es volver a retomar este espacio, que fue bastante a capela la semana pasada y este un poco menos, pero igualmente. Y decidimos con Alen hacer como una desagregación de las cosas que te pueden estresar, porque finalmente la semana pasada vimos como múltiples estresores, múltiples cosas que te pueden estresar o de generar ansiedad, te genera un trigger, te genera una crisis, que es lo que estábamos conversando la semana pasada y que te genera obviamente un impacto gigantesco. Entonces, como, como parte de esta serie de capítulos, eh, vamos a empezar a tocar cada una de las cosas por separado, cada una de las cosas que te pueden estresar y desde el punto de vista yo de usuario, por decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista auditor, con la interacción con Alen, que nos va a dar su punto de vista con esta forma más filosófica de enfrentar los temas. Así es que no sé cómo lo ves tú, Alen, vamos, veamos tu intro, Sí, claro. lo que están Mira, diciendo los lectores. yo creo que el programa piloto estuvo bastante bueno, em, y planteó efectivamente esa necesidad de tener cierto cuidado con el fitness mental. No hablemos realmente de salud mental, que eso lo puede confundir con la psiquiatría o la psicología. Yo creo que Así nosotros es. hablamos de una etapa anterior, que sería el fitness mental, para estar preparado para enfrentar efectivamente las dificultades de la vida, y que son muchas en estos momentos. No podemos decir que el mundo moderno, tal como lo conocemos, tal como lo toca a nuestra generación, sea realmente tranquilo y, y predecible, sino que más bien lleno de incertidumbres y de cosas efectivamente difíciles de manejar. Así que yo creo que acordamos efectivamente que el tema del estrés laboral es un tema que está presente, que se puede manifestar de muchísimas formas, básicamente desde un estrés que puede ser normal por una sobrecarga de trabajo hasta obviamente llegar al extremo del burnout, de la depresión o realmente de enfrentar así una calle sin salida. Entonces la idea es, vamos pimponeando un poco, tú como la voz quizá de los auditores, Qué pues. o también de la experiencia que tú has conocido como empleado, jefe también, etcétera, de ver un poco cómo la, se desarrollan las relaciones dentro del mundo laboral. ¿M? Así que yo por mi parte lo que voy a hacer es tratar de responder a eso con el método de Pointfulness y la base filosófica que lo sustenta. ¿M? A ver, primero quería hacer una observación. Increíblemente es súper heavy el tema de algoritmo de YouTube, porque hicimos este programa y me saltaron muchísimos programas opciones de estoicismo, muchos. Y Ujú. empecé a escuchar algunos y quería hacer un alcance. Estoicismo, que es un poco, le coloqué ese nombre que- que es como la introducción a la filosofía, que es lo que tú nos quieres enseñar y educar al respecto. Pero estoicismo me da la impresión, como una observación de lo que vi, muy sesgado porque tampoco vi tanto, que se asimila más a resignación. No me gustó eso, fíjate, en los videos. Estoicismo no es eso. Estoicismo es como la plegaria no me acuerdo quién, de San Francisco, no recuerdo muy bien, que es, oh Señor, dame la fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar, la templanza para aceptar las que no puedo y la sabiduría para saber cuál es cuál. ¿Ok? Eso es estoicismo, básicamente, en esencia. No es resignación, no es aceptar todo lo que te venga en camino, eso no es estoicismo, eso es resignación nomás. Me pareció que iba muy enfocado a eso el tema de los canales de estoicismo, como alcance. ¿M? Y el tema laboral, eh, probablemente lo que genera más estrés
en la modernidad, es los temas económicos. O sea, la perspectiva de no tener ingresos futuros para solventar los gastos, tanto actuales como futuros. Eso yo creo que es el Ujú. principal estrés. Sí. Y eso te presiona obviamente tu estadía en el trabajo, porque si no tuvieras el estrés de los ingresos, o sea, si estuvieras trabajando en algo que te gusta y no tuvieras presión por los ingresos porque te da lo mismo, porque tienes flujo por otros lados, estaría estresado en el trabajo. Pues, si te molesta algo, te vas y no. No, no habría Claro. estrés, Ujú. claramente. Ex Entonces, exacto. el estrés es una respuesta, creo yo, ese estrés es una respuesta. A ver, el estrés o la ansiedad es una respuesta primal de pelea o huye. Y- En el trabajo, como no puedes pelear, básicamente, muchas veces no puedes, no tienes esa posibilidad, tampoco puedes huir por el tema de los ingresos, estás en un constante estado de latencia que te genera el Ujú. estrés. Está como, por ende, ese estatus, en el fondo, ese estatus te genera mucho estrés, creo yo, de tener que sostener un empleo por los ingresos futuros, pero no estar a gusto en el trabajo. Ese es uno de los estrés Claro. del trabajo. Así es. Ujú. El otro estrés, que yo encuentro que ese es un estrés correcto, tienes que tener ese estrés, es cuando tú tienes objetivo o metas. ¿Ya? Sí. Y ahí tú tienes que estar estresado. Es correcto eso. O sea, si no estás estresado, las metas son muy malas. O sea, son muy fáciles. Si no te estresa, Ujú. bien. Entonces ahí sí corresponde que estés estresado, porque es una meta, un objetivo y tienes que ir por él. Bien. También hay estrés relacionado con las relaciones laborales o con la aceptación social, que en el caso Ujú. del trabajo también se produce. Eso hay mucha gente que se estresa mucha gente que no renuncia, pasa mucho, o que no se va, no porque no tenga las competencias, sino porque le da angustia o lo estresa entrar de nuevo a un ambiente laboral diferente con personas nuevas y esa es una angustia social, en esencia. ¿M? Hay Claro. múltiples cosas que te angustian en el trabajo y no es único. ¿M? No es único ese Ujú. estrés laboral. Mi feeling, mi feeling y ahí tú me puedes ayudar. A ver, de nuevo, mi experiencia. Ok. Mm. Eh, el estrés por objetivos tienes que tenerlo. Ok. Si no te gusta eso, si no te gusta eso, ese estrés, en el fondo, no puedes tomar cargos de responsabilidad. Uno tiene que evaluarse. Eso es súper importante. Uno tiene que evaluarse y saber las cosas que puedes o no puedes hacer en la Claro. vida o a las que estás dispuesto. ¿Aguantas o no aguantas presión sobre la responsabilidad? Si no aguantas presión, o sea, si el estrés sobre responsabilidades te abruma, no sé si puedes entrenar eso, no lo sé, ahí ya es ámbito distinto, pero si eso te abruma, no deberías entrar a cargos que te generan ese estrés, digamos. ¿Para qué? Si no eres Ujú. capaz de soportarlo. Digamos, ¿m? No Claro. sé cómo ves eso ahí en ese caso en particular, que el estrés, bueno, por decirlo de alguna manera, es el estrés contra objetivo, pero si no puedes soportar eso, no deberías tomar cargo de responsabilidad. Digamos. Te estás haciendo daño, deberías tomar cargo más de ejecución en el fondo. O sea, ok, órdenes y tú ejecutas, digamos. No tiene nada de malo eso, no tiene ningún problema eso. Hay que conocerse a uno mismo y ese es un aprendizaje que hay que hacer. Exactamente. ¿No? No sé, Exactamente. ¿cómo lo ves todavía? Bueno, yo creo que es bueno empezar por eso porque lo hablamos en el programa anterior, es el estrés positivo, ¿ah? Un estrés que se genera por fijarse una meta, o que te fijen una meta de alguna forma que tú decides, ah, en el mejor de los casos, alcanzar, y entonces va a ser un anhelo y vas a poner tu energía para lograrlo, y de una forma también que es temporal, por lo menos la idea es fijarse un objetivo para un tiempo dado. Entonces, ahí efectivamente uno va a tener estrés porque uno tensa el elástico para llegar a un lugar o a una meta y de esa forma es algo bastante voluntario. ¿M? Ahora, es muy importante saber que ese objetivo que uno se fija y se pone es, está en la mente. O sea, es algo que no existe, obviamente, porque lo tienes que hacer. Y entonces es algo que tú estás proyectando, que tú dices con
tu propio análisis de tus capacidades, pero también con tu ambición, de alguna forma, o tu anhelo creado, que lo puedes lograr. Entonces, uno es responsable también de gestionar ese estrés y que sea algo que realmente vamos a poder hacer. Entonces, yo creo que la primera regla es analizar muy bien dónde uno está, cuáles son las capacidades reales que uno tiene, cuáles son las capacidades que puede desarrollar y tratar de lograr esa meta, pero tampoco que llegue a ser una meta inalcanzable, que sea una meta demasiado ambiciosa, demasiado fuerte o con demasiado pocos recursos también. Entonces, esa evaluación yo creo que es fundamental en el momento de diseñar su programa para alcanzar la meta. Y es ahí donde también en esa evaluación, que en general es difícil hacerla porque todas esas cosas se hace también con entusiasmo. ¿Ah? Muchos de los proyectos, muchas de las cosas que uno va desarrollando con objetivos en la vida, hay poco momento, si uno lo mira, donde realmente uno Mm. lo analiza para programarlo en la mente, sino que uno dice, no, yo lo voy a hacer. Y entonces, algunos proyectos que he hecho en la vida, más bien desde el punto de vista de emprender algo, siempre ese entusiasmo es muy bueno porque es un motor súper potente que uno dice, bueno, toda la energía la voy a poner ahí, pero no tiene muchas veces ese diagnóstico previo y esa visualización previa, tranquila, relajada, para ver si realmente están todas las condiciones para hacerlo. Entonces, si no se ha hecho ese análisis previo, que para mí es muy necesario, uno se va a encontrar en algún momento con un estrés mayor, porque las cosas no van a desarrollarse como uno quería, quizás. Y entonces ese estrés positivo que uno tiene un riesgo de volverse un estrés más negativo por cosas que podían salir mal. La verdad es que el primer consejo que se puede hacer, obviamente, antes de iniciar el trabajo hacia el objetivo, pero también se puede hacer una pausa dentro del momento con el proyecto en curso, para siempre estar analizando esa distancia que existe entre el objetivo que me fijé y la realidad. Yo creo que eso es fundamental, ¿m? Para poder am, manejar justamente ese estrés positivo, que sea siempre algo que te va motivando, que te va aportando energía y no algo que podría descarrilarse de alguna forma. ¿M? Que es una, Am, te hago un alcance con un comentario. sí, sí, sí. Un auditor dice, podría abordar hasta qué punto es sano sobreponerse a los obstáculos, aguantando el estrés y cuándo renunciar. Ujú. Interesante punto porque, Es, sí, porque ese, claro, ¿cuándo te das por vencido? ¿Cuándo escapas en el fondo? Esa sería como la pregunta, ¿ok? Porque tú peleas o escapas, ese es el estrés, ese es el estrés bueno. sí, Cuando tú sí, puedes dar sí, pelea y te estás peleando, en el fondo estás usando el estrés correctamente, que es exacto. pelear. Cuando te escapas, también lo estás usando correctamente. Sabes que vaya esto no hay más fuera. Cuando el Ujú. estrés es, yo supongo yo que es dañino, cuando sabes que no puedes pelear, pero tampoco te puedes ir. Ahí es donde es dañino. Exacto. Ese es como, no sé cómo solucionar eso, fíjate, yo, cómo dar una respuesta a eso, porque obviamente todos tienen que luchar por tienes que tener ingresos. Y el 99,999% Sí, de la sí. población mundial tiene que sostener una cantidad de ingresos. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas a eso, yo creo que eso es muy estresante. ¿Cómo se puede abordar eso en términos más? Ahí yo creo que ahí tienes que ser estoico, digamos, fíjate, tenés que grinding se llama eso, como que, ok, S- dale, filo, Sí, digamos así, ¿eh? pero ¿Cómo? voy a tomar otra perspectiva ¿Mm? en cuanto a la elección que uno tiene. ¿M? Por ¿Mm? ejemplo, em, un cirujano que decide iniciar, no sé, un trasplante de pulmones, de corazón, sabe que va a estar 12 horas, 15 horas en cirugía, ¿ok? Planificó su cirugía,
se comprometió efectivamente a realizarla con el paciente y de repente está con una dificultad. Es extremadamente estresante porque no puede salir, tiene que terminar la cirugía, si no se le Mm, muere el paciente. Entonces, ahí tú necesitas de tener una preparación, voy a decir, aún mucho más exigente para estar seguro que vas a poder manejarlo. Lo mismo un piloto que se encuentra con problemas en pleno vuelo, va a tener que aterrizar el avión, sí o sí. Entonces tiene que poder manejar el estrés y estar capacitado para hacerlo y no puede abandonar, aunque el estrés esté muy alto, es un caso donde no se puede abandonar. mm, Otra cosa, al otro extremo, es decir, bueno, yo quería ganar una propuesta con un cliente, pero resulta que por el tema del plazo, por el tema de la información, por el tema de lo que se está exigiendo, no lo voy a poder hacer. Y ahí obviamente te puedes bajar. O sea, sería, digamos, menos grave que tú no te presentes a la propuesta, ah, suponiendo que obviamente la empresa no depende 100% de esa propuesta, pero digo que hay casos en los cuales tú estás obligado prácticamente a seguir porque hay vidas o hay cosas ujú. muy Sí, claro. importantes en juego o cosas obviamente que son, ah, yo diría, transables, que son negociables, que son más posibles. ¿M? Pero eso se entiende que tú pasaste ciertos filtros para llegar a esas situaciones estresantes donde tú estás en posición de tomar esas decisiones. No, no, no va a ser alguien que está empezando o que es que no está en ese grado de responsabilidades. Yo creo, supongo yo, ¿ah? Claro, sí. No De va hecho, haciendo cortes en el fondo a ver qué tan bueno eres en la responsabilidad y cómo soportas la presión hasta llegar a. No, no, no son todas las carreras jerárquicas así, pero en general yo diría que la gente que llega a toma de decisiones de responsabilidad bajo presión pasó mucho filtro. ujú, Entonces, sí, claramente esa gente va a partiendo aguantar el tema. ¿M? Va a aguantar, Partiendo creo por la yo. educación, o sea, tenemos un sistema educativo que la universidad en general te pone bajo un estrés para ver tu capacidad de Exactamente. aguantarlo, ¿no? Es De como un hecho, ensayo. ¿M? exactamente. De hecho, lo comenté en algunos de los lives del RO, del principal, que alguna vez un gerente, un directivo, de una corporación grande, una dos o tres más grandes, fue el gerente, CEO estábamos conversando y me dijo que también salió en un capítulo de una serie, ¿no? Y ahí me acordé mucho de eso. Decía, ok, lo único que sabemos de una carrera difícil es que eres capaz de empezar algo y terminarlo. Eres capaz de empezar algo Claro, difícil y terminarlo. Por lo tanto, aguantas presión y eres capaz de resolver problemas relativamente complejos hasta término. Ese es un poco el inicio del profesional de alguien universitario. No tiene por qué ser universitario, pero te van probando, te van testeando, te van haciendo filtros, sí, yo creo, en los trabajos. Ese, yo creo que no es un. absolutamente. Tener- Puede ser un maestro de construcción, puede ser que, diferentes personas, que lo termina una perfecto. Sí, cuadrilla de Enel, que está muy de moda, tiene que sí, estar bajo presión, trabajar sí, claro. 24 horas, ¿cierto? Y Sí. mantener también todo el tema de la prevención de Pa- riesgo, etcétera. ¿Y por qué es tan necesario? Es justamente porque reduce el estrés. Cuando te preparas como un soldado que va a la guerra, o sea, podemos decir prácticamente cualquier trabajo que requiera cierta capacitación, va a generar un estrés si realmente lo estás enfrentando sin la capacidad de hacerlo correctamente. O sea, ¿por qué? Porque esa falta de preparación o de capacidad es la que realmente crea ese estrés entre la ilusión que tú tienes, que te pusiste, y la realidad que tú tienes. Lo que hay que hacer para limitar el estrés es que la distancia entre tu realidad para enfrentar el problema y la meta que se puso sea alcanzable. O sea, te preparaste, te preparaste. A lo mejor alguien que va a subir el Everest, por ejemplo, no nunca lo ha hecho, no puede decir que tiene experiencia en hacerlo. Y yo creo que
donde realmente interviene la necesidad del diagnóstico y quizás de la ayuda es de aceptar esa realidad. O sea, primero hacer una observación de dónde estoy realmente y quitar el aspecto emocional de si me la puedo, si para mí es importante lograr esa meta, si todas las cosas donde ahí el ego puede estar hablando, ¿Mm? obviamente, y también una visión errónea de la realidad propia. O sea, es una cosa tan sencilla como esa, porque la meta está ahí. La meta es algo relativamente objetivo que uno tiene que lograr, ¿ah? Si está generalmente bien definido, pero la evaluación propia y de los medios que se requieren muchas veces es deficiente. Y eso yo lo he visto con, como yo mismo como emprendedor y también con emprendedores, pero también tengo un trabajo en empresa donde uno dice, bueno, tengo la oportunidad de mostrar de lo que soy capaz, etcétera. Sí, es efectivamente es un estrés positivo que puede motivar a la gente a superarse. Sin embargo, el estrés puede llegar a ser muy fuerte si uno se equivocó un poco en en esa evaluación previa y entonces al final puede ser contraproducente e incluso generar entonces un estrés que se vuelve difícil de administrar. Y ahí nos empezamos a descarrilar. Eso es el gran, el gran problema. Entonces, para mí, el pre-coaching, como lo he llamado, es la necesidad de parar, de darse un momento, de parar un poco esa vorágine o ese entusiasmo de hacer las cosas rápidamente y decir, sí, va a salir bien, para tomarse un momento, observar dónde, dónde está uno y hacer la diferencia entre la emoción, la ilusión y las herramientas que objetivamente puedo tener. Porque em, si no se hace bien ese diagnóstico, el peligro es empezar a dejar mucho más cosas a la suerte o esperando que la cosa va a estar bien, no va a haber ningún tipo de problema. Y, y entonces cada vez que hay un problema externo, un imprevisto, eso obviamente aumenta el estrés. Entonces yo estoy a 110% de mi capacidad Mm. para lograr la meta tal cual lo planifiqué y digo, ok, me voy a superar y voy a aceptar ese 110% durante un tiempo, pero que los imprevistos llegan, Mm. Sí, eso, que eso se transforma en sí, 130 o 140%, te iba a comentar eso, sí, 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 sí. eso Ah, se vuelve totalmente sí. fuera de control. ¿M? Entonces, Mm. como cualquier preparación, como cualquier meta, siempre hay que dejar algo de holgura para los imprevistos. Y es una buena O, administración, o sea, no es más que eso. o, es súper interesante lo que acabas de comentar, Alan, porque, a ver, sobre todo para los cabros más jóvenes, que es diferente el estrés de alguien con más carrera, que sé yo, que lleva más tiempo. Son diferentes ¿Mm? estrés ahí. Sí, sí. Eh, los cabros más jóvenes, para mi gusto, deberían forzar el estrés, en el fondo, deberían forzar el estrés de las metas, porque no tienen otros estresores, no tienen, pues, no sé ahora, Ujú, digamos, pero no tienen una pareja, no tienen que mantener deudas todavía, qué sé yo, de dividendos, casa, colegio. Entonces, si vas a enfrentar en el ámbito laboral, si vas a enfrentar un desafío grande, tienes que tratar de limpiar todo el resto de otros inputs sí. estresantes, en el fondo, porque como dices tú, te vas a emplear en un 110% de tus capacidades Ujú, de resistir estrés. Entonces, por ejemplo, no puedes tener una mala relación de pareja. claro, por Y, ejemplo. Ujú, y increíblemente, o muy comúnmente, cuando tienes una mala relación de pareja, o una mala relación familiar, o pues, de ese estilo de cosas que son anexas, que no es malo tampoco, eso, que tiendes a tomar más responsabilidad para olvidarte de eso. Pero tal vez ujú, internamente eso te genera un cóctel muy tóxico internamente y que tú no lo estás viendo y te va a explotar eso. Entonces yo creo sí. que
no sé cómo lo ves eso, pero me hizo mucho sentido. O sea, si estás empleado en el 110%, trata de limpiar todos los otros posibilidades de que te estresen en el fondo. Ese era mi punto, digamos. Porque yo creo que Absolutamente. tienes que, en el ámbito laboral, sobre todo cuando eres joven, para mí, tienes que estresarte. Si quieres continuar con una carrera profesional, tienes que estresarte, tienes que tomar más responsabilidades, tienes que llegar hacia cargos mayores o responsabilidades mayores, porque eso es lo que paga más. Si finalmente a ti Claro, te pagan por mayores responsabilidades, en términos generales, no por mayor cantidad de trabajo. Ese es uno de los grandes errores en el ámbito laboral, pensar que cuando la gente dice este gallo no trabaja nada, pero las responsabilidades que tiene son muchas más. Te pagan por responsabilidad, no sí, o por horas poto en el fondo. Ese es un gran error. Entonces, los cabros jóvenes deberían, creo yo, tomar responsabilidad. Ahora, ¿cómo manejas el estrés? Eso es lo interesante de estas conversaciones. ¿Cómo manejas ese estrés? De tomar mayor responsabilidad y tirarte al vacío, por decirlo de alguna manera. Porque tienes que ser arriesgado. Porque no tienes experiencia en algo y te dicen, no, hay una oportunidad, un cargo o una responsabilidad adicional y tú dices, ok, yo voy, filo, da lo mismo. Tienes que tomar eso. Cuando joven me refiero. Pero tienes que manejar el estrés asociado a fake it until make it, como dicen los gringos. Tienes que tomar ese riesgo, para mí, pero también tienes que manejar todas las otras alternativas para tratar de disminuir los otros estresores, ¿no?, que te pueden afectar en esa meta. A ver, una pregunta, aprovechando antes de... Alen, ¿qué opinas cuando eres un buen colaborador y te pasan todos los cachos para bajar el estrés de los otros? Eso es interesante, ¿no? Es otra dinámica ahí, que no tiene que ver con, estábamos hablando hasta ahora sí. de, estábamos hablando hasta ahora de como el estrés positivo, en el fondo, el estrés de tomar responsabilidades o tomar Ujú, metas sí, y ir por ellas, y eso genera estrés. Entonces, sí. el punto ahí es qué tan capaz eres de tomar responsabilidades, pero también es un tema de entrenamiento, digamos. O sea, si tú, como en el ámbito físico, como estamos hablando de entrenamiento mental, y como tú bien dices, esto es entrenamiento mental, en el fondo es fitness mental, ir por la responsabilidad, por ejemplo, de full, por ejemplo, no sé, un cabro recién egresado que vaya por la responsabilidad completa sobre un área directiva, lo más probable es que lo haga Ujú, pésimo, y si es consciente, si no un Barça, digamos, ¿para qué hablar de claro. política? Pero como los que están a ver, pues, si es alguien consciente y va por los resultados y va por los objetivos y Ujú, realmente quiere lograr algo, pues, se va a ujú, reventar, se va a reventar completamente porque no tiene las capacidades, no está entrenado. Por eso tú tienes que ir subiendo en exacto. jerarquía para ir entrenándote en Sí, eso, digamos. Entonces, sí, ese es mi punto, digamos, tienes que conocerte a ti mismo qué nivel de estrés aguantas, pero también lo puedes entrenar, tomando cada vez sí, más responsabilidades, pero no que te revienten. No sé cómo lo ves ahí. exacto. Hay un alcance, bueno, se da en inglés eso. Hay un libro muy, muy famoso de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora. Y en inglés es The Power of Now. ¿Mm? Y es un libro realmente bestseller y que realmente ha puesto, ¿cierto? Ese mantra de vivir en el presente, etcétera. Yo Ujú. lo seguí, lo sigo siguiendo. Muy interesante su approach, etcétera. Me ayudó mucho. Y para hacer justamente un alcance como bastante aterrizado, hay que hablar también, yo creo que del poder del no, the power of no, no, no now, sino que no. Mm, Eh, sí, entonces, porque no es una palabra extremadamente poderosa, ujú, que uno no usa quizás lo suficiente. Cuando justamente un jefe o un colega viene a recargar y que ya ves que estás en el rojo ah, de tu capacidad y que tú dices que sí por básicamente buenos sentimientos, normalmente lo lógico sería que tú aprendieras a decir no. Y decir no se aprende. No es una cosa exactamente. que es fácil, Ujú, no es una cosa exactamente. que nos gusta socialmente a veces, porque uno dice, ah, no, pero eres egoísta, o no sé, o bueno, hay una serie de cosas negativas asociadas al no, al negativo. Sin embargo, es muy poderoso. Entonces,
eh, es muy importante cuando te conoces a ti mismo y que tú tienes una visión la más objetiva posible. Es difícil ser totalmente objetivo hacia uno mismo, pero que uno tiene sus argumentos mentales bien ordenados, que sabe de lo que es capaz, de lo que no es capaz, que conoce, anticipa su entorno, no es malo, obviamente hay que vivir el presente, pero no significa que no haya que anticipar y programar las tareas que uno va a hacer. Y hay que saber decir que no. Eso, como digo, se aprende, es un aprendizaje de quizás deconstruir efectivamente esa ilusión de alguna forma que decir no es malo o que no va a ser bien apreciado o que me va después a rebotar y que va a haber alguien después que se va a negar también a darme una mano o cualquier cosa. Pero de nuevo, si uno Ah, entra en ese juego, mm, ¿cierto? Es pura ilusión. Yo estoy proyectando en un futuro muy poco probable o probable que algo malo me va a pasar porque dije que no, cuando tiene muchas ventajas. Tiene una no, ventaja cuando y, obviamente... mm, Sí, sí, no, dime, no, dime. y no tienes que usar algo de ego también ahí cuando dices que no, porque experiencia personal, no sé cómo lo verán Ujú, los lectores y auditores, pero, o sea, en el ámbito laboral, ujú, y ¿cuál es el dicho, el refrán que escuché alguna vez que me pareció súper interesante? No te quemas a ti mismo para darle calor a otros. ¿Ok? O sea, en el ah, fondo, ujú, por ayudar a otros, tú no puedes joderte a ti mismo. ¿Ok? Entonces absolutamente. tienes que tener ese como conciencia sobre tu Ujú, bienestar. Y yo creo que si bien está presente en las decisiones económicas, financieras, de consumo, ese tipo de cosas, pero cuando ujú, se trata de un ambiente laboral y de entorno social, ujú, es súper difícil decir no, porque hay como ciertas obligaciones, porque te van a calificar de mala persona, de poco colaborativo en el ujú, ámbito laboral, trancáis la pelota, que sé yo, otro cuento. Entonces, eso es un ejercicio de mucha conciencia, el decir, ¿sabes qué? sí, Estos son mis recursos, esto es lo que puedo hacer, y si hago más, me voy a sonar yo mismo, me voy a quemar yo mismo exactamente. por tratar de ayudarte. Yo creo que esa lección que se aprende, obviamente, con los porrazos, es no ser, es raro, ahí tú me puedes ayudar, Allen, porque en cierta Sí, parte es sí, ego, es ego de decir sí yo puedo, sí yo te voy a ayudar porque yo soy benevolente, soy caritativo, lo sí, que sea. absolutamente. Entonces Sí, como ego sí, también, sí, es curioso y eso te genera mucho estrés. Cuando te tiran, sí. como decía un lector como García Marcelo, cuando colaboradores, que sean trabajadores, pares, Ujú, superiores o subordinados, te tiran trabajo, sí, en parte es ego decir sí, yo me la puedo. Hay mucho claro. de ego también, digo. Hay mucho de timidez Sí, también, probablemente ahí son diferentes, pero hay mucho de ego. Es curioso eso, sí. no sé qué ven. Pero es lo mismo que el aleteo del ahogado. Alguien perfectamente, si quiere rescatar a una persona que se está ahogando, cuando la persona se ahoga, se trata de, ya pierde la cordura, entra en pánico y te puede perfectamente hundir a ti que está intentando Sí, claro. sobrevivir. Ujú. Y entonces ahí en general, bueno, si uno tiene ciertas técnicas lo puede manejar, pero a lo mejor es mejor noquearlo, ¿ah? De un buen golpe para que tratar de rescatarlo, quizás mejor como cuerpo muerto que como alguien que está aleteando y que te va a hundir. Entonces, obviamente estoy tomando imágenes que son un poco fuertes, pero en el ámbito laboral, de repente hay un tipo que se está ahogando, ¿ah? Y que quiere, digamos, tomar apoyo en ti para salvarse. ¿M? Entonces, yo diría que el buenismo, de alguna forma, y nuestra educación también, hay que decirlo, no hay hay que ver que hay muchos sentimientos que son necesarios, obviamente, de prestar ayuda eh, siempre dentro de las posibilidades, pero a veces realmente son cargas de personas que están un poco desesperadas y que tratan de cargarte entonces a ti y que bien te podría hundir. ¿M? Entonces, ahí es donde el análisis frío es necesario. ¿M?
y no es fácil porque, de nuevo, las emociones en general uno no controla cuando te llegan. O sea, es un mecanismo, prácticamente un Mm, reflejo, ¿ah? Que la emoción, que puede ser una emoción de empatía, de querer ayudar, es algo que te nace, pero lo importante es tener la capacidad de análisis, de autoanálisis, de ver exactamente cuál es esa emoción que la genera y que aporta. ¿M? Y el ego, efectivamente, el ego le encantan las emociones en general, porque se siente vivo. La emoción, yo creo que es, es un alimento del ego, ¿no? Que yo lo describo muchas veces un poco como un parásito el ego. ¿M? Se alimenta de ti, de tu actividad, de tu energía. Y una emoción, en general, puede ser de la rabia, puede ser todas las emociones por las cuales pasamos, empatía, amor. En realidad el ego le encanta tomar esas emociones porque lo hace sentir vivo. ¿Ah? Sale de la virtualidad que tiene en la mente y logra entonces tener un control mayor. ¿M? Pero si uno logra mantener su propia conciencia fuera de esas emociones, de ese flujo así de pensamientos que el ego está capturando y está manteniendo y está, yo diría, usando, uno puede, a ver, para, paremos. ¿Qué está pasando? ¿Mm? Y de nuevo, tomar ese minuto o esa hora necesaria para analizar bien las cosas y no decir, no, mira, ¿sabes qué? Pásame tu trabajo, te lo hago después, veré cómo hacerlo. Bueno, con un minuto, si una persona realmente puede parar y pensarlo sin la emoción, ¿ah? Que te aflora, podría perfectamente decir, ¿sabes qué? No, esta vez no puedo. ¿M? Y no es fácil, pero se aprende, se aprende. ¿M? Para mí es ¿Y cómo, parte, cómo lo sí, podría entrenar eso en el ámbito laboral, Alain? Porque en el ámbito de relaciones es otra cosa, relaciones personales, relaciones de pareja es sí, otro tema, sí, pero en el ámbito sí. laboral, ¿cómo crees tú que se podría entrenar el decir no? Porque es complicado, digamos, depende de quién te lo pide. Si te lo pide un jefe o un superior, Sí, es complicado sí, decir que no. O sea, es, lo que estamos conversando es algo que se aprende. Yo pienso que en general no estamos acostumbrados a decirlo y en general la persona que dice no así es considerada como pesada. ¿M? Pero si uno empieza con pequeñas cosas, voy a decir, cosas que no son tan importantes, pero a veces una cosa que realmente tú no quieres hacer, pero alguien te pide algo, tú no lo quieres hacer, pero en general tú dices que sí. Bueno, trata de decir no, a ver qué pasa, pero algo que no sea muy importante. ¿M? Y uno desarrolla una capacidad de empezar a decir no. Y la forma puede ser, se aprende para que no sea arrogante, para que sea de alguna forma hasta elegante, que no sea, que sea también una cosa, yo creo que también está muy subvalorada, es no mentir. Porque muchas veces para decir no, ¿qué hacemos? Estamos mintiendo. Estamos diciendo, "Oh, ¿sabes qué? Justamente tengo otra cosa que hacer y tengo que ir para allá, etcétera". O la mentira obviamente es un aceite, ¿no? Aceita las relaciones, es algo que sirve socialmente, pero a veces es bueno también desarrollar efectivamente la sinceridad, diciendo no me siento capaz de hacerlo, no lo quiero hacer. Y la sinceridad, ¿ah? Y lo que voy a decir quizá puede ser, puede ser difícil de entender en ciertos ámbitos porque no es lo habitual, no es lo habitual, pero es extremadamente potente. Yo lo he experimentado y yo diría que lo he experimentado un poco al revés. Y te voy a decir, te voy a explicar. Cuando llegué a Chile, yo
tuve que empezar a tener mucho cuidado, porque mis primeras así relaciones, incluso de amistad, etcétera, la gente me decía, oye, qué pesado, qué pesado. No me considera particularmente pesado, pero el hecho de, como europeo, decir las cosas, pum, como lo sentía, Mm, también decir no o decir realmente las cosas así, cash, como se dice enfrente, era mal percibido. Entonces dije, wow, claro, hay que quizá entender la idiosincrasia, la forma de decir las cosas, pero después me di cuenta que cuando uno es sincero y dice las cosas, es valorado. ¿Ah? Cada vez que no sea percibido como arrogancia. Por eso digo que hay que desarrollar la habilidad blanda, como se dice, la habilidad fina, la sintonía fina en su forma de decir las cosas, pero descolocas también a la gente cuando tú dices las cosas real, las cosas como son, con sinceridad. Y es un arma que que puede descolocar, pero que al final esa sinceridad es virtud. Entonces puede ser después apreciado por la persona después que te va a reconocer esa virtud. ¿M? Yo creo que cuando uno mm. trabaja con... Todo Discrepo, depende de Valeria. donde trabajas, todo depende Discre- de donde trabajas, pero o con quién. Yo creo que ¿con quién? ¿Con quién? yo Ujú, creo, de experiencia personal, yo creo que la gente que valora realmente el que sea sincero, honesto, es la gente ujú. los dueños, básicamente, los directores. Sí, Ellos valoran y que los tú les digas, clientes, y, y los y- y clientes, yo, claro, esa, yo clientes también, mm, porque sí, claro, yo, yo he visto, ¿cierto? A veces tú no vas a poder hacerlo, y tú estás inventando una excusa. Y cuando mm, llega el deadline, que tú no entregaste las cosas, claro, empiezas a mentir, a decir que bueno, que esto, lo otro. Pero si tú dices 2 días antes al cliente, ¿sabes qué? No voy a llegar a tiempo, mm, el cliente puede tomar todas las mm, precauciones sí, del caso para efectivamente él mitigar el claro. problema y no llegar, ¿cierto?, después con el hecho cumplido y irreversible. Entonces, esa misma virtud de la sinceridad, si uno la va cultivando, cuando digo que puede dar una fuerza, es que te da una cosa distintiva, porque lo otro es que, a ver, estamos viendo que si estamos construyendo una carrera o estamos construyendo de avanzar en un proyecto. Yo pienso que es muy importante a veces distinguirse. ¿M? No digo que sea siempre posible, pero muchos tratamos de adoptar el comportamiento de todo el mundo, pero si uno quiere empezar a distinguirse, yo creo que hay que empezar también a evaluar la posibilidad de tener mejores habilidades blandas. ¿M? Y dentro de esas Mm, habilidades mm, blandas, soft skills, que es una traducción del inglés también, pero es bastante apreciado en general cuando uno lo va desarrollando, porque hay no tanta gente que las maneja. Entonces, decir que no, ser sincero, pueden ayudarte a cultivar una habilidad distinta a los demás. Y eso te puede dar mm. también mucha fuerza. A Y ver, tú vas a ver, mm, bueno, sí, lo peor que puede pasar es que tú recibas realmente, no sé, mm, un golpe de vuelta y ahí, boom, quedas callado y bueno, sí. pero podría ser también que con eso vas a poder ir más allá. ¿M? A ver, experiencia directiva, como para terminar este, no sé si nos queda, espera, para terminar este bloque, nos quedan 6 minutos, como para terminar este Ujú. bloque Sí, sí. de estrés positivo, por decirlo de alguna manera, que va contra Ujú, resultados, porque hay otro estrés que es muy pasivo, ¿no? Que tiene que ver con la mente laboral. Qué sé yo. ujú, En esencia, para los cabros más jóvenes, estoy hablando de la dirección, ¿ah? No estoy hablando de tus compañeros de trabajo, ese otro ambiente, pero para la dirección o para tu jefe o para tu jefatura, a tus clientes ujú. también. Y lo más valorado para mi gusto, en mi experiencia, es que tú cumplas tu palabra. O sea, Sí, cuando tú sí. decides hacer algo o te comprometes a algo y lo cumples, Ujú, eres alguien confiable. Y eres ujú, alguien
ok, te doy la mano y yo sé que lo vas a cumplir. Hay mucha claro. gente que es yes men, que es por inseguridad, por Ujú, temor, por falta de personalidad, porque le meten la pata encima, y ellos creen que es positivo, pero cuando tú dices que sí a algo que sabes que no vas a cumplir o que no lo puedes cumplir, ujú, te va mermando tu prestigio, tu reputación, internamente y también externamente. sí. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer en términos de como el pre-coaching o el pre-fitness, en el fondo, es decir, ok, yo soy hombre de mi palabra. Y Ujú, mi palabra tiene que ser mi carta de presentación. Y mi sí. palabra significa que yo si me comprometo a algo, lo voy a cumplir. Ujú, Por lo tanto, no voy a tomar responsabilidades o cargos o asignaciones que yo sé que no lo voy a ujú, poder cumplir. O sea, yo creo claro. que eso es súper básico. Nos olvidamos un poco de eso. Sí, Es, viejo, cuando uno se compromete a algo, uno espera que lo cumplan. Esa es confianza. Y eso te genera confianza. Yo claro. siempre he hablado de la confianza en el trabajo, pero en general, en el ámbito general. Cuando Sí, alguien sí. te dice que va a hacer algo, eh, es tan raro eso. En otros países, no sé si tanto en Europa, pero acá en Chile, en Sudamérica, en Latinoamérica, es tan raro que alguien lo cumpla en los plazos Ujú, establecidos, con las características establecidas, que ujú, genera mucho prestigio eso. Entonces, sí. consejo, desde este punto de vista, es como entrenamiento introspectivo, llamémoslo así, es piensen que son hombres de palabra o mujeres de palabra, o personas de Ujú, palabra, y por lo tanto, si van a comprometer algo, tiene que ser porque están dispuestos a cumplirlo y van a hacer claro. todo lo posible por cumplirlo. Ese es como un chip mental. Ok, si yo me Sí, comprometo a algo, lo voy a hacer. Y exactamente. con ese chip, si tú ves que no vas a poder hacer algo, no te comprometes a eso. Sabes que no lo voy a poder hacer, Ujú, entonces no me voy a comprometer a eso porque la verdad es que no. La mayoría de los cagazos en el ámbito laboral es porque la gente no sabe decir que no, ujú, efectivamente, y es por distintos, distintas causales. ujú, Miedo de perder un contrato, en el caso de los clientes, miedo de que te cambien, miedo de perder el trabajo, etcétera, etcétera. ujú, Pero puede ser, ¿ah? Porque puede ser que te pase, digamos, pero en términos de construir una carrera, construir un prestigio, ujú, eso es una pérdida de corto plazo en relación a una ganancia de más largo plazo. Digamos, que, cuando tú eres un hombre, exactamente. una persona íntegra, ser íntegro, que significa que Ujú, voy a cumplir lo que me comprometo, ujú, eso te persigue. Y cuando eres no íntegro, que significa que no te cumples lo que comprometes, también te persigue. ujú, Entonces yo creo que ujú, ese es un gran ejercicio mental para este tipo de estrés, que es perseguir las metas. Y el otro, y el otro, y la otra medida para el estrés de metas, en mi caso, o en mi experiencia, es hay dos cosas que te estresan mucho, ¿ok? En el ámbito de buscar objetivos. Cuando los objetivos son muy grandes, son muy a largo plazo y ujú. no tienes cómo lograrlo. Estoy hablando más de cosas específicas, no como Sí, sí, del sí, tema claro. interno. ¿No? Ujú, No sé cómo lo ves ahí. Primero hay que dividir las tareas. Eso es una técnica muy conocida en ujú, el ámbito de gestión de empresas que ujú, digamos que son KPI, en el fondo árboles de decisión, etcétera. claro, Que en esencia es, si tenías un elefante que comerte, puta, empieza a partirlo por pedacitos chiquititos primero, y empieza a comerte esos pedacitos claro. chiquititos, no hay el elefante completo porque te va a dar arcada de solo mirarlo. Entonces, Ujú, tienes que plantearte metas pequeñas, alcanzables, con tiempos limitados. Y lo otro que es muy relevante también, pero muy relevante, y si no lo haces te genera un caos mental increíble, es que tienes que tener una disciplina formada, tienes que tener sí. una rutina diaria que tienes que seguir. Si no tienes una rutina diaria, no tienes algo que te dice, que a las 8:30 voy a leer los mails, voy a chequear todo lo que tengo que chequear, a las 9 voy a juntarme con tal persona, a la ta, eso te genera un caos mental increíble, no sabes qué hacer y te manda a la vez. Entonces, mis Sí. dos consejos, como más profesionales, en el fondo es divide las tareas, que es algo que recomiendan todos, pero también que no es tan recomendada es tener una rutina establecida. Ujú. Eso te va a sacar mucho estrés.
porque no vas a tener no vas a tener incertidumbre. Ok, a esta hora tengo que hacer esto, y no te Claro. das ni cuenta y vas a empezar a desestresarte en términos de cumplir objetivos más grandes. Para mi Ujú. gusto. A la pasada tú dijiste en el bloque anterior ¿Mm? eh, que uno no iba a decir que no o no iba a hacer una serie, tomar una serie de decisiones porque puede ser que algo pase y sea negativo para ti. Bueno, eso es fundamental analizarlo, porque es cuando tú estás empezando a proyectar, es natural porque nosotros tenemos un cerebro que está hecho para calcular constantemente lo que va a pasar y también está la experiencia pasada, pero si uno quiere distinguirse de los demás, hay que a veces decir, bueno, voy a decir la cosa o hacer la cosa que yo siento en este momento, confiar en uno, y puede haber varias posibilidades. Lo que podía ser un atrevimiento puede ser que al final va a resultar bien o puede resultar mal también, pero de alguna forma lo importante es no aferrarse demasiado a ese escenario que tú te construyes. Hay que también dejar la, el camino de la vida, lo llamo yo. O sea, la vida encuentra su camino, como el agua que fluye. El Mm. agua, si hay un muro, va a encontrar la pequeña fisura y se va a meter y va a seguir fluyendo. ¿M? Entonces, en ciertas situaciones que son estresantes o que son adversas, eh, en cualquier ámbito, pero en el ámbito laboral, hay que dejar también la oportunidad que el agua, la vida, fluya, ¿cierto? Por un camino que tú no estás viendo, pero que puede existir. Y eso obviamente necesita que, tiene que ser en un grado racional, razonable, pero hay que dejar la oportunidad a que suceda, porque si tú cierras esa puerta completamente, no va a haber ninguna posibilidad de que la cosa fluya. Entonces, es importante que cuando uno quiere, como decía, avanzar, quiere distinguirse, quiere evolucionar, de dejar abiertas y probar también ciertas salidas distintas. ¿M? Y eso obviamente requiere una preparación mental, ¿ah? De ese fitness mental del cual estamos hablando, para tener la convicción de que no me estoy jugando la vida a cada rato. O sea, la vida tiene cierta flexibilidad y cerrar puertas porque es más seguro, en realidad te puede también al final encerrar en algo mucho más complicado. ¿Ah? Sí. Em, y esa cosa mucho más complicada, entre otras cosas, es el estrés. Es un estrés mal administrado, un estrés que no tiene capacidad de resolverse, no tiene capacidad de escapar o bajarse. Entonces, esa tensión que, como decía también en el programa pasado, tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Entonces, en algún momento se tiene que relajar, pero hay que dar también la oportunidad a que eso se relaje. Entonces, si tú no puedes cambiar tu realidad, lo que sí puedes cambiar es la proyección que tú tienes del futuro. Y si tú dejas algo un poquito más flexible por ese lado, y te atreves eventualmente a hacer ciertas cosas que después vas a sentir que son necesarias, tú puedes también empezar a bajar ese estrés. Aunque para ti, y eso es el juego un poco perverso del tema, a lo mejor tomar esa decisión, decir no, puede que te provoque un estrés muy fuerte en el momento. Oye, Pero eso es huye o pelea. puedo dar una opinión desde el punto de vista directivo? Sí, claro. A ver, tal vez no le guste mucho a mucha gente, pero bueno, estamos hablando con cosas reales. A ver, Ujú, ujú. eh, como directivo, uno siempre está presionando a gente, ¿ok? A ver hasta dónde llegan Sí, para buscar talento. Probablemente la principal función de un directivo es encontrar talento.
y ujú, potenciarlo, que significa someterlo a presión, porque ahí tú ves si efectivamente es un talento. Por eso mm, siempre hablaba de meritocracia, que no existe, no, no, ok, este gallo pinta bueno, por decirlo de alguna manera, este gallo pinta bien, tiene iniciativa, es inteligente, domina las cosas, ok, vamos a testearlo, vamos a testearlo hasta donde llega. ujú, Entonces hay muchos test que se hacen eso, y es muy relevante, como consejos más laborales probablemente, no tanto filosóficos, ujú, eh, en realidad son filosóficos. Y cuando no te pescan, preocúpate. claro. Preocúpate. Ese es un poco, ok, como para poner en contexto de cuándo te estreses o no. Ujú, Cuando alguien te está presionando, depende un poco del tipo de jerarquía, pero si alguien te está presionando es porque te está testeando. O muy probablemente te está ujú, testeando. Ok, ¿hasta dónde llega? 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 Y también por el otro lado, por eso están, están como de equilibrio el tema, porque por un lado te testeo ujú, para ver hasta dónde aguantas presión, pero por otro lado veo tu ego. Ok, ¿cuánto te valoras? ujú, Porque si yo te presiono, y tú obtienes resultados y tienes rendimiento, pero no peleas por ti, no me servís como ujú, directivo, no me servís como ejecutivo. claro, claro. Es súper, es bien estrecho ese, yo creo que esta cuestión no se conversa mucho, pero, Sin duda. pero, pero cuando te están presionando, tienen que ver bien eso, cuando te están presionando, cuando uno presiona a alguien, también ve en qué punto la persona pide lo que él considera justo y cómo pelea por eso. ¿Ok? Mm, Que es diferente de las personas que pelean por cosas que no se han ganado. Esa gente uno lo como, "Ah, no, es muy Barça". Pero cuando tú presionas a alguien mucho y le estás sacando rendimiento y estás viendo cómo anda y no te dice, oye, ya, viejo, ¿qué onda? ¿Cómo me has tirado toda esta responsabilidad, no tarea, responsabilidad? Y ujú, me está cargando y no pasa nada. ¿Dónde es ese punto? Es el punto de equilibrio. Cuando, claro. ok, es consciente de sí mismo en el fondo, de su valor, por decirlo de alguna manera. Entonces Sí. tú como que presionas, pero también quieres ver hasta qué tan consciente es de su valor. Porque alguien que no es consciente de su valor, que no pelea por sí mismo, no va a pelear Ujú, tampoco por la empresa. Se lo van a pasar por el claro. ano en Sí. unas negociaciones con otros clientes y todo el cuento. ¿Cachai? Lo van a presionar para sacar resultados, pero tiene que tener también ese sentido de ego, por decirlo de alguna manera. O sea, es que más, esto es lo que valgo y voy a pelear por eso. Así que me estáis tirando esta responsabilidad, dame, dame. Sí. Es súper importante ese equilibrio, ¿ah? Sin duda, sin duda. ¿Mm? Y el ego en este caso puede ser efectivamente una palanca, para ciertas personas, pero lo que está mencionando, por ejemplo, me parece que es súper también relevante ver, conocer el juego, levantar la cabeza, ver el juego. Mira, los Mm, mejores jugadores de fútbol, un Messi, un Ronaldo, tú ves perfectamente cuando están levantando la cabeza en el mm, partido y están entendiendo el juego. Y claro. ahí después corren y van a hacer lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno muchas veces cuando está un poco abrumado, está ahí como pedaleando, o corriendo como loco, no tiene, y sobre todo en la vida actual, moderna, que te hace pasar directamente de la pega al gimnasio, del gimnasio a la casa y después, bueno, o de diferentes actividades. Entonces no tienes a veces un tiempo, estás haciendo cosas, pero no tienes ese momento de levantar la cabeza y ver el juego. Entonces, si uno aprende también a hacerse pequeños espacios para hacer su autodiagnóstico, y el diagnóstico del juego en el cual estás, no hacerle tanto caso al ego, o tratar justamente de hacer callar un poco el ego para ver mejor la realidad del juego, la realidad de tú, de quién eres dentro del juego mayor. Porque en general las empresas, por lo menos las empresas que saben administrar su personal, te está también dando la zanahoria y te están incentivando a correr y dando ¿cierto? La motivación. Y eso hace que a veces no estás
pensándolo tanto. No estás como levantando la cabeza y parando. Entonces, Y, creo que esa, esa pausa es fundamental. Es parte de asentar, de construir una base mucho más sólida antes de empezar a correr y construir una carrera o cualquier cosa. Así lo veo yo, por lo menos, de lo que, bueno, la parte filosófica, efectivamente, que viene al rescate aquí, ¿ya? De decir, bueno, si quiero construir y avanzar, ¿sobre qué voy a construir? tienes Cuál es mi base? mi visión, digamos, efectivamente, tienes que en el fondo tratar de dejar de lado tu ego para las decisiones, pero no olvidarte, eso es así, digamos, no olvidarte de que Ujú. todas las escalas jerárquicas funcionan en base al ego. Sí. Entonces ok, yo voy a dejar mi ego de lado para la toma de decisiones en el entendido de que no voy a tomar las decisiones motivado, incentivado por el ego, pero sí estoy consciente de que tengo que mostrar, tengo que mostrar características que al resto de las personas digan si este gallo se valora, que en el fondo es una característica del ego, si este gallo se valora. Ujú, Es- no sé cómo lo ves tú eso, pero tienes que como que desacoplar el ego en términos de tomar decisiones por el ego, pero sí reconocer que el ego es lo que mueve a todas las jerarquías. Eso es súper sí, difícil de hacer. Es como desacoplar, es como salirte de ti mismo, en el fondo, y decir, ok, absolutamente, absolutamente. Es es, volver a tener conciencia. es como, ok, Es, esta decisión yo la tomaría con mi ego, y yo sé ujú, que es el ego lo que me haría hacer esto, pero yo soy consciente que ujú, es por ego, no es que me esté dominando el ego. Yo estoy consciente de que esa decisión tiene sí, que ser porque tengo que tomar esa forma de carrera, porque si no, ujú, va en mi contra. Por ejemplo, lo que te decía antes, sí, cuando en términos en términos de ejecutivo, eh, yo, yo voy a testear si eres, si eres capaz de aceptarla o de soportar la presión y generar resultados, obviamente, ujú, bajo presión. Pero también si tienes se llama integración vertical suficiente para valorarte a ti mismo y por ende, cuando tú defiendas los intereses de la empresa y mío de por medio en el fondo, ujú, ok, yo voy a confiar en ti porque tú vas a defender también los intereses de la sección, del área, de la compañía. No te vas ujú, a dejar ujú, llevar. Si yo te tiro presión, te tiro presión, te tiro presión, te tiro presión y tú nunca te defiendes, tú nunca te ujú, paras y decís, ¿sabes qué más? No, pues para. Ok, ya, paremos. ujú, Oye, ¿cuáles son mis compensaciones? No lo vas a hacer con el cliente tampoco. El cliente te va a abrumar. Por ujú, ejemplo. ujú, Entonces, sí, es un doble test eso. ¿Ya? sí, Eh, entonces, yo creo que ese reconocimiento, tu enfoque del ego es súper importante, Alende, es súper importante porque sí, la mayoría de las decisiones uno las toma por ego. Y eso es cierto, sí, en todo ámbito de cosas, en la vida personal, en la empresa, entonces, todo te lo mueve el ego, todo te lo mueve ujú, el ego. Entonces, tratar sí, de desacoplar el ego para la toma de decisiones, pero sí reconocer que es importante el ego, porque si no te pasan a llevar, o te vas a ujú, dejar pasar a llevar, si no aplicas decisiones que tienen que ser por el ego, pero no ujú, impulsadas por ello, es súper importante. No dejarte sí, llevar por el ego solamente, pero reconocerlo. Es como, no sí. sé cómo explicarlo. Sí, el ego es un disfraz que te pones, y hay que saber que Exactamente, estás usando un disfraz. claro, Te lo puedes sacar y te lo puedes poner. Pero hay mucha gente exactamente, que piensa que el disfraz no es disfraz, sino que es lo que eres. ¿Ok? exactamente. Para Mm, término muy simple. eh, Entonces, lo que uno aprende cuando entra a tomar conciencia de esas cosas es a poder identificar tanto tu propio disfraz como el disfraz de los demás. ¿M? ajá, Entonces, voy a tomar un pequeño ejemplo con los jefes, por ejemplo, como un jefe muchas veces trata de mostrar que tiene el control, que lo ve todo. ¿Ok? Es una forma de control, no, quizá más en el mando medio,
¿Y cómo lo puede hacer? Porque claramente humanamente no es posible que él lo controle todo. Entonces, lo que va a hacer muchas veces un jefe es ver un detalle y te va a joder digamos, por el detalle y te hace creer que si él vio el detalle, entonces vale decir que ve también la imagen completa. Mm, Pero quiere mostrar que va a ese nivel de detalle, que tú, bueno, estás a lo mejor pasando, haciéndolo mal o algo así, y te va realmente a, a perseguir y a lo mejor castigar por ese detalle, entonces te hace creer que él lo ve todo. ¿M? Es una forma de gestión que hace. Entonces, si uno ve, empieza a entender el rol de un jefe y su ego, ¿ah? Y la mejor forma muchas veces de entender el ego de los demás es entender el ego propio. O sea, cómo ese disfraz que tú estás llevando, también mm, el otro tiene un disfraz, entonces lo vas analizando. Cómo actúa, cómo está haciendo las cosas. Y tú ves que muchas veces es un molde. Yo diría que, em, pequeña digresión aquí, pero muchas veces las consultas de pareja, de las consultas de psicólogos, ellos escuchan 100 veces las mismas cosas. Uno cree que mm, cuando a uno le toca algo, laboralmente o en ámbito familiar, cree que te está tocando a ti y entonces como tú no lo has vivido antes, tú piensas que realmente es algo, bueno, que voy a ir a conversar con alguien, pero ese alguien que recoge a toda la gente que, que tiene problemas, escucha 1000 veces el mismo problema, porque todo el mundo lo tiene. Entonces, eso también es bueno entender a los demás colegas o jefes, es poder tú situarte dentro de ese baile de máscara que hay. Y eso también necesita poder hacer esa abstracción o poder parar y observar. Lo digo muchas veces porque encuentro que es muy poderoso antes de cualquier acción tener esa capacidad de mirar a los demás como uno aprende a mirarse a sí mismo, pero también ayuda mucho a mirar a los demás. Y entonces a ver todos esos truquillos, todas esas cositas que los demás a veces usan. Y, pero si tú estás corriendo sin parar, tú no vas a ver eso. ¿M? Esos minutos de observación te permite al final después enfocar muchísimo mejor tu esfuerzo, tu energía. Eso también yo creo que es un tema clave dentro de la formación de un fitness mental, es aprender a administrar la energía limitada que tú tienes. ¿M? Y enfocarla. Entonces, si tú puedes hacer eso, y vale decir, no desgastar, por ejemplo, la parte del ego. El ego es un consumidor enorme de energía sí. en ti. Para mantener, digamos, ese disfraz, esa mentira, entre comillas, entre lo que quieres aparentar, lo que quieres mostrar, estás gastando enormemente tu energía, de tu capacidad de procesamiento, como lo digo. Entonces, si puedes por la observación y por saber dónde dirigir realmente, bueno, cuando poner tu disfraz, cuando no ponerlo, en realidad tú vas a poder ahorrar bastante energía y ponerla donde es necesario. Obviamente eso no es receta. Yo aquí, todo lo que estamos conversando, hay seguramente muchos auditores que dicen, bueno, sí, son palabras, no son cosas que yo puedo aplicar mañana. Obviamente que no, es lo mismo que decir mañana voy a levantar 150 kilos, no lo puedes hacer tan rápido, pero sí es una meta que tú te puedes poner, te puedes preparar para empezar a construir los músculos mentales, que más que construir en este caso, como lo he dicho varias veces, es más deconstruir, sacar lo que no es necesario para poder enfocarte en la cosa que sí te va a rendir bastante mejor. Hay que tener un poco esa confianza. Hay un lector que pregunta cómo definen el ego. Es interesante eso, pero no como algo más filosófico. A ver, yo
sería interesante como ejercicio personal saber cuándo tomas una decisión por ego, que significa validarte con los demás. Eh, yo asumo, no sé cuál es tu visión, pero eh, para mi gusto Mira, el yo me ego po- es, por ejemplo, en el ámbito más social, cuando tú te compras un, no sé, un Audi, un Meche, estás en un sector, un barrio que todos tienen Meche, Audi, y tú te compras un Audi, eso es ego. Inseguridad probablemente, pero inseguridad de qué? De tu valor, por decirlo de alguna manera. Entonces tienes que compensar, no sé cómo decir esto, pero tienes que compensar con eso lo que tú crees que te falta de valor, me refiero personal en el mm, fondo, no valor coraje, yo creo que podríamos hacer un programa sobre el ego. Para mí muy es relevante. es la Eh, madre de las construcciones mentales. sí, Vale claro. decir, Mm, cuando hablo del triángulo de las ilusiones mm, que desarrollé en mi libro, es, es que tú estás tomando todo tu pasado y todo lo que proyectas a futuro como la base de un triángulo y sobre eso vas construyendo el ego. Pero el ego empieza a construirse desde que tú pierdes la inocencia del niño, desde que tú empiezas a sentir que hay cosas que son buenas, eh, que son necesarias que tú construyas para afirmarte frente a los demás, tú vas construyendo efectivamente tu ego, que es un, como digo, un disfraz social, pero también se puede volver un parásito. Y el parásito se va nutriendo de tu energía para él vivir su vida. todas las Entonces, decisiones, sí, pues todas las decisiones mm, de consumo, hablando un poco más de economía, todas las decisiones de consumo son sí, basadas en el ego. sí. Si ¿Por no, qué? dale, ¿Por qué? Porque el ego es virtual. El ego vive en claro, tu mente. claro. Cuando estás enfermo, cuando mueres, que tú no puedes construirlo, muere el ego. Entonces el ego está constantemente buscando tener conexión, un cable a la realidad. Y eso lo hace vía justamente los bienes materiales, vía el consumo. Entonces cuando tú tienes un auto, tú trabajaste, tú gastaste tu energía vital en conseguir el dinero, los medios para tener tu auto, tu casa, en el peor de los casos, porque también yo diría que hay cosas que son ego cuando llega a ser un poco, cuando no es razonable. Si tú, obviamente, no sé, te ganaste la lotería, te compras un Mercedes, claro, puede ser por ego, pero también yo admito que hay gente también que compra las cosas por gusto. Tú puedes comprarte un Ferrari porque realmente eres admirador de la marca, de las cosas lindas. No, hay cosas que son ego y cosas hay que matizarlo. Pero en fin, para hablar en forma más general, el ego le encanta tener bienes materiales para tener una vida en el mundo real. Entonces, cuando uno se da cuenta que el ego es puramente virtual y que te hace hacer muchas cosas para su propio desarrollo, ahí tú puedes empezarte a distinguir quién es tú, tu yo, que uno diría más profundo, y ese yo virtual, ese ego que es el parásito de tu vida para él construirse una vida. ¿M? Dentro de la realidad. Entonces, tiene muchas cosas porque el ego va a ser muy difícil que cuando pierdes, por ejemplo, no sé, te ha ido mal y pierdes todos los bienes que tú tenías, por ejemplo, Mm. obviamente le va a doler muchísimo al ego, pero el tú, la persona que tú eras, sigue el mismo. No sé si me explico. Es, Pero la persona que simulabas no, po. Ese es el ego. Es la sí, simulación virtual exactamente, de tu. exactamente, exactamente, Esa persona ya no existe, pero po. no, esa persona no existe más porque le quitaste todo y el ego obviamente está tremendamente adolorido, Mm. está sufriendo mucho y te hace sufrir si tú no tienes esa separación Es que- de tú mismo con el ego pero y tú Alena, vives como tu ego. pregunta filosófica. Lo que ve el Ujú. resto de la gente esa persona virtual que corresponde a tu ego. Cuando tú, Claro, porque es la que quieres mostrar, y es la que muestra, no es la que es quieres la, mostrar, es la que muestra en es el la que fondo. muestras.
es la que muestras. tu persona interna, tu yo interno, es tuyo nomás. Tu representación hacia afuera es lo que tu ego genera o permite. Entonces, cuando se destruye Sí, ese, en lo que tú estás planteando, cuando se destruye ese ego, se destruye tu personalidad completa. ¿Cómo, cómo, 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 el cómo disfraz que tú soluciona querías eso? mostrar. El disfraz que tú quieres mostrar. Exactamente. Claro. Bueno, ahí está, bueno, eso es una base de la filosofía que es, que amerita realmente un programa, pero ya podemos dar como un spoiler o un Sí, avance. Bueno, no es nada fácil, por eso que todo eso requiere también un trabajo que toma años muchas veces, porque no es cosa de decretarlo, porque mm, tienes tantas ataduras a las cosas que tú piensas te están definiendo que es que es realmente difícil ir cortándolas, pero también el ego, como cualquier ilusión, se deconstruye ladrillo por ladrillo. Hay que se puede mm. ir deconstruyendo de a poco. Y lo que aparece detrás del ego en realidad es tu propia conciencia en el momento presente. Y Sí, eso tiene una fuerza enorme, una fuerza enorme. Las personas que logran no depender de su ego, ¿m? O que lo puede controlar, lo puede poner o apagar, un poco on-off así, pero la persona que no vive de su ego tiene una libertad envidiable, absolutamente envidiable, y una fuerza también de ver con mayor nitidez las cosas que son importantes, las cosas que no son importantes, y entonces tener una alocación de su energía vital, de su vida, de su tiempo, muy diferente a la persona que está absolutamente viviendo por su ego. Entonces, eso y el es por ejercicio. eso que todas las filosofías y las religiones a veces están tratando, las religiones es un poco otra discusión, pero muchas filosofías asiáticas, el budismo, el zen, ponen el ego realmente como la lucha diaria, porque ve de alguna forma el daño que está haciendo y la riqueza que hay detrás del ego. Cuando aparece la persona, la conciencia del momento presente, es mucho más potente. No sería un buen ejercicio, Len, porque desacoplar el ego, se me ocurre algo muy tónico, en el fondo, pero Pero no lo desacoplas así de la noche a la mañana, no es, sí, tú no por puedes eso, decir, yo dejo el sí, disfraz, imagínate el disfraz tipo Luis XIV, así, con muchas cositas, etcétera. no, Tú no puedes, digamos, quitártelo así como un por eso sticker, te digo, ¿ah? es Va a tener algo que que, es sí, una tarea titánica, en el fondo, es exacto, varias etapas de tu vida probablemente, y de experiencia, de sí. sufrir mucho probablemente también, a raíz del ego, que te enseña Ujú, a hacer ese clic, pero no sería, ya un poco entramos en filosofía y quedan pocos minutos, que lata, ya, se pasa rápido. ujú, ¿No sería también un ejercicio interesante el acercar tu, acercar tu valor, por decirlo de alguna manera, a tu ego? O sea, que eso esté pegado, que en el fondo la representación hacia afuera sea ujú. efectivamente lo que tú eres, tratar de acercar eso. O sea, Sí, este, eso sería lo ideal, sería lo ideal. ¿Mm? De hecho, la iluminación, cuando uno habla de los sabios iluminados, es eso, son ¿Eh? personas que se supone dejaron el ego, ¿Mm? entonces ellos aparecen como son, en realidad, o los monjes budistas, los monjes zen y todo, bueno, adoptan el último hábito que van a tener durante toda su vida, o sea, sin vanidad. Tienen algo que les sirve para vestirse, que es la toga, y va a ser su último Pero, disfraz, que los monjes también, pero- incluso pero estaba católicos. pensando un poco en reversa, Alente. Es como el ¿Sí? eh, fake it until make it. Es como que mi ego me dice que yo soy millonario, Ujú, soy rico, o tengo este estatus social, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. eh, ujú, y lo está simulando. En el fondo, tu ego, tu presentación hacia el ujú, mundo es completamente distinto a lo que tú eres. Pero, ujú. pero en el fondo lo que estás haciendo está actuando una película a la que tú quieres llegar, en el fondo. Quieres actuar algo que está empujando por llegar hacia Sí, ese estatus. Entonces, sí.
como un poco la manifestación o algo así, como Entonces manifestarlo. tú te desarrollas Ujú, internamente, o tú desarrollas tu carrera, tu personalidad, lo que sea, que esté manifestando hacia el exterior para alcanzar ese estatus. Eso, ujú. ¿qué te parecería ese ejercicio? Mira, para mí, hay una frase que me gusta mucho y que dice que la cultura es lo que queda cuando lo perdiste todo. Mm, Entonces, más que tratar de tener cosas materiales que tú puedes perder en un revés financiero y sí, eso son cosas, o incluso la enfermedad te puede quitar todo también de la noche a la mañana. sí, Tú llegas a ser, digamos, una persona dependiente, enferma, con poca energía. Entonces, lo que queda cuando realmente perdiste todo, y hay muchos, muchos ejemplos de esa gente, es la gente que mantiene su cultura, su, su, su valor de persona, con la cual, a pesar de que ya no es la persona rica que era antes, sigue siendo una persona sumamente interesante de conversar con él, con esa persona, de estar en su alrededor, y entonces lo que habría que cultivar justamente, valga la redundancia, es esas cosas que son de cultura. Y cuando uno ve un poco la aristocracia, por ejemplo, gente que ha tenido altos y bajos, gente que ha tenido castillo, que ha tenido muchas cosas, después la pierden, pero queda una estampa, asociada a un ego también de ser de familia noble, etcétera, pero que por otra parte queda con o sin dinero una estampa y una cultura que se ha transmitido. Entonces, yo creo que la nobleza en ese sentido, más amplio, no solamente de ser de familia noble, descendencia noble, pero cultivar tu ser humano, las virtudes, cultivar la disciplina, cultivar esas cosas, son cosas muchísimo más valiosas que los bienes materiales. Entonces, obviamente estamos en una sociedad de apariencia, donde para ese ego, culto, el ego. ego, exactamente, ego, exactamente. Esa Entonces uno imagen va, que proyecta hacia el exterior, digamos. exactamente, exactamente. Entonces, yo diría que lo que tú dices tiene mucho sentido si, por ejemplo, tú te conviertes no en la apariencia de la persona culta o rica, sino que te conviertes en la persona que no está comprando cosas para aparentar, sino que porque te gustan. Y a eso me quería también, lo mencioné antes, es perfectamente justificable y loable si tú tienes los medios económicos de comprarte un auto de lujo, porque detrás de eso hay un reloj un Mm, reloj de lujo o cualquier cosa, una casa, eh, todo, porque detrás de eso hay realmente artesanía, hay desarrollo, hay una belleza también que es intrínseca, pero que sea por eso, que sea por eso. Y eso es algo que no llega, o sea, el, la persona que lo hace solamente por ego, lo va a comprar porque lo hace, porque eso es lo más caro, porque es lo otro, los otros lo claro, hacen para impresionar, etcétera. Pero si tú logras tener éxito en la vida y que te compras cosas que sí tienen sentido para ti, no para tu ego, de estar cerca de algo bello, del arte, ahí tú estás realmente construyendo no, algo no, diferente, mm, donde tú haces coincidir lo que podía ser visto como fruto de tu ego, pero que en realidad podía no serlo. Y las personas, perdón, y con eso termino, em, y las personas que logran eso, lo pueden perder todo y no va a importar, no va a importar. Eso es no, como el último, es como el eslabón último de la conciencia y de la evolución. O sea, claro, con el tema del ego entramos en un tema que es fascinante. Yo creo que gran parte del interés que tuve en la filosofía es justamente para entender el ego, y la mente, obviamente, que lo está produciendo, y tratar de entender cómo todo esto está muy relacionado. ¿M?
Y claramente que ese ego que tú, o sea, que todo el mundo estamos, conocemos la palabra y sabemos que existe, pero es lo que hace mover el mundo. Sí, ¿Ah? El claro. ego está en la publicidad, el ego está en El todas las relaciones consumo, sociales. el consumo está basado en el ego de las personas, digamos. Absolutamente, absolutamente, Eso es lo que mueve al absolutamente. mundo, digamos. Por eso te decía, es muy difícil, es muy difícil desligarse completamente del ego en términos de las decisiones. Lo que sí puedes hacer es ser consciente de que las decisiones que estás Ujú, tomando es por ego, no por una claro. necesidad, no por un impulso primal, no, es ego, es ego que es lo que te impulsa. Digamos. Y si tienes esa conciencia, lo puedes manejar, creo yo. Eh, entonces sería un buen ejercicio probablemente el comenzar a ver las decisiones, estamos hablando del trabajo, de las decisiones laborales cuando decides tomar una responsabilidad o ayudar a alguien o tomar responsabilidad adicional que no te corresponde, o tareas o funciones que no te corresponden, pero es para ayudar a alguien o te quieren pasar un golazo, ver si lo hiciste o lo tomaste por ego, o la rechazaste igualmente por ego. Si está involucrado el ego, que probablemente sí. Todas las decisiones son por ego, ¿no? Pero que sea consciente, a eso me refiero, ¿no? Que sea consciente esa toma de decisión. ¿No? Haciendo un raconto porque tocamos un solo punto y tal vez para tocar un punto rápido, ¿no? de lo que nos faltó, tocamos un solo punto que es el estrés bueno, llamémoslo así, que es el estrés Ujú, relacionado ujú, con tu ego, con tu sí. ego, con tu ego de subir, de superarte. Ujú, Y en esencia, lo que, lo que yo redondearía es, ok, ese es un estrés bueno, el ir contra objetivos, o sea, tener objetivos, si efectivamente lo haces responsablemente, que significa voy a tomar responsabilidades que sé que voy a cumplir. Eso, ujú, eso es, lo hago por ego, en el entendido de que quiero subir en la escala jerárquica, pero también soy responsable de ujú, que efectivamente mi imagen de ego va a coincidir con mis competencias reales o con mis capacidades ujú. reales. Ese sería Sí, eventualmente. Ese sería y tus el acercamiento. aspiraciones reales también, tus aspiraciones reales, porque Exactamente. muchas veces uno tiene aspiraciones que son de otros, Sí, que son lo claro, que la expectativa de los demás. exactamente. Ah, y entonces, pero tú Mm, en el fondo nunca te miras al espejo diciendo mm. realmente, a ver, pero ¿qué quiero yo? ¿Ah? Entonces, por eso que es tan importante esa mirada hacia uno mismo antes de empezar a correr, ¿ah? Y, Y estar en el juego ajá, ahí constantemente. y ¿Mm? saber el juego en términos jerárquicos, si no pueden, eso es súper importante, ¿ah? Porque de repente estás solo en el ámbito laboral y estás en una, sobre todo los cabros más jóvenes, están en una carrera profesional, pero no tienen mentores. Es súper importante tener un mentor, alguien Sí. en todo ámbito, en el laboral, particularmente en la carrera profesional, es súper importante tener un mentor que te vaya diciendo, mira, las cosas son de esta manera, no es como tú crees, no es tan grave, o si es muy grave, Ujú, y esta es la razón. Yo diría que tener un mentor es una tarea súper fundamental que nos olvidamos. Alguien sí, sí. te pegue un cable a tierra y porque ¿para qué vamos a inventar la rueda? Si hay alguien que te lo puede decir, que te puede decir las cosas y hacerle caso, obviamente. Por eso un mentor Ujú, ujú, es súper sí, relevante como consejo general, sí. Que era porque mucho más mm, común antes, en es mucho realidad, más tener un comodante. mentor. Mm, Y ahora, claro, es difícil encontrar también una persona que tenga el así tiempo, la es. disponibilidad para hacer mentoring, digamos, ¿ah? Y Ah, que sea también que no sea un negocio, otro negocio más es, dentro de todo. ¿Ah? Pero el mentoring en general es el famoso refrán que el diablo sabe, como sabe más exactamente, por viejo que por diablo. exactamente. ¿Ah? Y una de las cosas que me he dado cuenta avanzando así en edad es que tú, em, tú empiezas a ver, claro, que las personas que te podías admirar, porque cuando tenías, no sé, 25 años, tú veías una persona de 50 años como, wow, como al apogeo de su carrera, Mm, etcétera. Y después, bueno, cuando tú llegas a esa edad y tú te ves también
ahí con tus pares, y a veces gente así muy bien, tú te das cuenta de las heridas de la batalla, que detrás de lo que puede ser el éxito, etcétera, hay muchas cosas que han pasado. Y, y entonces, de nuevo, sin generalizar, pero es la vida. Entonces, y que por viejo, obviamente, tú sabes más cosas que por diablo y lo vas usando hacia las personas, digamos, más de prevenida, más jóvenes, y entonces ahí hay una especie de, de cosas, ¿cómo se podría decir? De aprendizaje que, que dice que es necesario porque hay cosas que los más viejos no quieren tampoco enseñar directamente a los más jóvenes para mantener ciertos privilegios a lo mejor. Pero el mentoring, efectivamente, cuando está bien hecho, es un traspaso de experiencia a personas más jóvenes para que no tengan que hacer todo un proceso de aprendizaje, por lo menos cierta parte del proceso de aprendizaje no sea necesario y tú puedas avanzar más rápido. Y otras cosas que tú vas a tener que quemarte para saber que el fuego quema. O sea, un poco, hay cosas que sí vas a necesitar experimentar, que no puedes aprender totalmente, Pero pero... el consejo, Alen, es no, no hacer mentoring. A ver, no es un push por hacer mentoring, sino que es una decisión que tendrían que tomar los más jóvenes, para mi gusto. Ujú, Tendrían que tener eso en mente. Ok, ¿cómo, para el efecto de carrera profesional de esto, de lograr estos resultados y ver cómo realmente son las cosas al interior de una empresa, tienen que ujú, activamente, o deberían activamente, buscar a alguien que tenga esa experiencia, que les diga cómo son ujú, las cosas, que cuando tengan un problema, una palabra amiga en el fondo, pueden ser 2 minutos, pero 2 minutos te solucionan muchos ujú. problemas que tú no entendías. Entonces, Sí. el consejo ahí sería que la gente joven, y no tiene por qué ser tan joven tampoco, que busquen a personas que tengan la experiencia de haber vivido Ujú, temas laborales complejos y superados, obviamente, ujú, y ellos les pueden aconsejar o les pueden dar recomendaciones o simplemente o una palabra de aliento incluso. ujú. Pero es muy importante el encontrar ese mentor. No tiene por qué ser, y de Sí. hecho es muy difícil que No. sean las mismas empresas, pero puede ser un amigo, un Sí. conocido, alguien, pero Sí. me refiero a que el, el, el consejo es busquen a alguien así. Claro. No, Y tener no, la no, humildad también, la humildad exactamente de eso. aceptar que, porque claro, muchas veces una persona ya, cuando tú tienes 25 años, 30 años, tú Eres ves a el una rey del persona mundo y tú sabes claro, todo y y los la viejos no gente de tienen ni 60 años idea. ya Claro, que no no se tienen ni maneja con idea. internet, Claro, o sea, claro, no se maneja con las últimas claro, aplicaciones, etcétera. Entonces tú lo ves como una persona ya de pasé, digamos, ajá, como, pero hay otras cosas enseñanzas. Por eso que para mí era tan importante cuando decidí hacer algo con Pointfulness, el, el hecho de reivindicar, digamos, el proceso filosófico es sumamente importante. Son más de 3000 años que la gente se viene preguntando las mismas cosas. sí, O sea, claro. Sí, sí. ¿cierto? Y entonces, desde Platón, Sócrates Marco Aurelio, el y hasta emperador de Roma, hacía las Marco mismas preguntas que Aurelio, estamos digamos, haciendo etcétera, nosotros. ¿cierto? Cuando hablamos de los estoicos, pero la filosofía es también un mentoring increíble. Tú Sí, claro. tienes gran parte de la sabiduría de las mismas preguntas que la gente está haciéndose Mm, en su vida diaria, han sido analizadas, no voy a decir respondida, nunca se responde porque cada experiencia es personal. ujú, No somos robots programados. Por eso que insisto también que la gente que ofrece recetas y que ofrece el secreto de la felicidad y todas esas cosas, no es cierto, porque cada vida es única. ujú, Y entonces, pero hay en el proceso filosófico, la forma de plantearse las cosas, las respuestas que han habido y cómo eventualmente después fueron cambiadas por otras. Eso realmente, esa agilidad mental que el ser humano ha desplegado para responderse a estas preguntas importantes, existe, está. Entonces, debería ser un ejercicio mental, un ejercicio intelectual obligatorio, ¿ah?
Pero no es así, no es así. Lo vamos compensando con otras cosas y respondiendo las grandes preguntas con otras, o no respondiéndolas, digamos, y viviendo sin responderla. Y al final, cuando uno se topa con un hueso duro, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque la respuesta no está en un Mercedes-Benz o en un Rolex. Está claro, o sea, eso no te va a compensar ciertos golpes de la vida. Entonces, el proceso filosófico como tal tiene una riqueza realmente increíble y que yo pienso que hay que reivindicarlo y volver a usarlo para poder avanzar y entender mejor. Al final, el gran el desafío, lo que a mí, como lo decía, me fascina y me motiva mucho en estar en eso, es ese ejercicio constante de entender cómo funciona. Y bueno, y eso es válido más o menos para todo el mundo y lo puede aplicar para su desarrollo personal. ¿Mm? Las emociones son las mismas de que el mundo es mundo, digamos. Cómo te pegan a ti es Sí, diferente en cada persona, digamos, pero las emociones son las mismas, digamos. El efecto que tienen exacto. sobre ti es diferente, claramente, digamos. Sí. Y es por Eh, eso que mm, escritos de los griegos de hace 2000 años son tan Son exactamente vigentes los mismos, digamos. como Marco Aurelio hace 2000 años Mm, también, Epicteto y bueno, los estoicos. Hay cosas que uno puede ir rescatando. Eso no tiene que ser tampoco decir, no, soy estoico. No, no, pero da hay, lo hay mismo, sí, no. enseñanzas dentro de eso que te sirven mucho y te ayudan. Y no hay que inventar la rueda. Yo, a ver, en términos, nos faltó tocar, o nos falta tocar, no sé si rápidamente, a ver, el tema estrés, estrés por el ego, por alcanzar posiciones o por tomar responsabilidades, como que ya lo hemos tocado casi 2 horas. Sí, Nos faltó un poco, cuando no está involucrado el ego, sino que hay ambientes laborales horrendos, y eso obviamente te sí, genera un estrés gigante porque que eso debe ser en todos lados. Y sí. te genera un estrés enorme porque ahí está en esa exacta posición de no tener objetivos en realidad, y por lo tanto Ujú, no tener el pelea, ujú, pero probablemente en esos ambientes laborales terribles, estás obligado a quedarte por todas las necesidades económicas, sí, todas las necesidades sí. de suplir, Ujú. qué sé yo, recursos, etcétera, etcétera. Y tienes ese ambiente Mira, laboral. Ese es un estrés completamente diferente del anterior, que para mí era sano. Este es un estrés súper destructivo para mí. sí, El sí. ambiente laboral es malo. Y yo creo que con la flexibilidad que podemos tener en el programa, francamente lo dejaría para el próximo capítulo, Démosle. porque realmente yo creo que ahí nos vamos a extender tanto como nos extendimos con, Sí, con mm, ese tema, ¿cierto? De lo que es positivo. mm, Imagínate cómo nos vamos a extender con lo que es con lo negativo. negativo, claro. Así Sí. Así que yo diría que es mejor dejarlo un poco en suspenso para que Ujú, los auditores, si les gustó esto, nos sigan en el próximo capítulo y ahí hablar digamos, de un capítulo redondo sobre ese estrés laboral negativo, mm, que toca muchas, muchas aristas. Yo creo que ahí sí vamos también a tener digresiones porque toca muchas fibras y las soluciones son todavía más complicadas. muy complicado Así eso. que, así que yo dejaría invitado para el próximo capítulo que conversemos eso extensamente sin apuro. Me parece. Excelente ¿Te entonces. parece? Me parece. Lo dejamos hasta acá. Muy Y bien. ojalá les haya gustado a todos los lectores y auditores. Muy entretenido. Ya, pues, estimados Ok, lectores y auditores, nos vemos entonces el martes y el jueves. Veamos cómo anda con eso. perfecto. Muy bien. Un gusto leer, un gusto, estimados lectores y auditores. Igualmente, Nos vemos. buenas noches a todos. Buenas noches a Bueno. todos.